Hola chicos de quechingados.com. Pues hoy y para inaugurar esta sección de literatura y recomendaciones literarias en nuestro espacio, vamos a entrevistar a Abigail Garrido. Ella es la encargada de difusión de RBA y pues nos va a contar un poco de las nuevas colecciones, de cómo conseguir libros que no hayas podido conseguir. RBA, para quien no sepa, es la editorial que se encarga de la difusión de grandes tirajes de literatura como los de novelas eternas, ejemplares, ya estoy confundido con Don Quijote, eh, con grandes pensadores, una serie nueva que está sacando sobre mujeres, maestros del fantástico. Son tirajes de miles de libros que están en todos los puestos de periódicos y que de seguro alguna vez ustedes han visto. Este, pues esa entrevista consiste en preguntarle cómo conseguir estos libros, si tienes una colección y no la pudiste completar, acá puedes saber cómo completar esa colección y pues cómo es este mundo editorial de las grandes editoriales, cuáles son los criterios, cuáles son los gustos del público mexicano. Esperemos que les guste mucho. Así que los dejamos con esa entrevista y no olviden suscribirse en Qué Chingados. Así que ahora qué chingados vamos a leer. Bueno, pues buenas tardes, Abigail. Muchas gracias por darnos esta entrevista. Eh, pues en primer lugar, que nos pudieras comentar cómo nacen estas dos colecciones, la de novelas eternas y Maestros del Fantásticos de la editorial RBA. Que nos puedas contar un poco su historia. Mucho gusto, muchas gracias. Pues mira, son colecciones que RBA coleccionables, que es una línea distinta a lo que son ediciones que son como para otro mercado de librerías. Estas particularmente son creadas por un grupo de editores en España que van como respondiendo a la demanda que hay a nivel mundial de habla hispana, ¿no? Entonces, los proyectos editoriales que se hacen anualmente están pensadas bastantes meses atrás y pensadas un poco en lo que ha resultado, en lo que no ha resultado incluso en este mercado que son los puestos de revista. Y resulta que los públicos jóvenes, tanto de mujeres como de hombres, han sido los que mejor han respondido a los proyectos editoriales. Por eso es que Novelas Eternas, por ejemplo, que está directamente dirigido a jóvenes mujeres, a mujeres jóvenes lectoras, ya es la tercera vez que se lanza en México, porque el éxito, cuando se lanzó la primera vez, que fue en octubre del 2021, del 2020, octubre del 2020, tuvo un éxito arrollador, ¿no? O sea, las chavas, estábamos en pandemia, eh, la manera de acceder a los libros estaba un poco restringida porque si no lo pedías por línea, pues no lo podías tener, pocas librerías abrían, ya en ese entonces estaban abriendo un poco de librerías, pero no alcanzaba a llegar toda la producción que estaban haciendo las editoriales y los puestos de revista no cerraron. Entonces, en octubre del 2020, cuando se lanza por primera vez Novelas Eternas en México, fue una cosa impresionante de cómo las chicas se lanzaron a los puestos de revistas a comprar los tomos de la colección. Y entonces de ahí se vino un de boca en boca entre ellas, muy importante, que hace que ahora, en julio del 2022, volvamos a lanzarla por tercera ocasión en México, porque además también son 75 tomos, no se dice, que se dice fácil, pero que es difícil, ¿no? A lo mejor porque los puestos de revistas no siempre te la tienen disponible, entonces hubo chicas que en la primera y en el segundo lanzamiento se quedaron sin materia, sin ciertos volúmenes, y entonces esta tercera ocasión es como volverles a dar la opción de que repasen cuáles son los tomos que no tienen y los adquieran, ¿no? Porque la verdad es que
la lectura de las chicas por la novela romántica de este tenor, que es una novela romántica muy clásica, pero también muy bonita, muy fuerte, muy emocionante, muy de vanguardia, porque cuando estos libros nacieron, nada que ver con nuestra propia historia, ¿no? Actualmente, sino son libros que se publicaron muchísimos años atrás, sin embargo, no han dejado de ser como muy puntuales y no han dejado de ser importantes en el sentir femenino, ¿no? Entonces, las novelas eternas, eh, pues la verdad es que nos han dado una de las mejores experiencias en el mercado nacional. ¿Y por qué fue el éxito? Por todo. Fue como una suma de todo, ¿no? Es como estábamos en pandemia, las chicas querían leer, los jóvenes, sobre todo los jóvenes. Ahorita hablo de las chicas porque fue una colección que se pensó para las chicas, pero después con Maestros del Fantástico, que es la que estamos lanzando muy cercano a esta fecha, también los chavos, ¿no? Los jóvenes hombres también se volcaron por este tipo de libros. Entonces, RBA lo que hace es como estar pensando qué está pasando en el mundo de a pie, ¿no? En los lectores de a pie, en esos lectores que no tienen tanta posibilidad de tener una librería con libros que les gusten cerca de ellos, ¿no? Pero sin embargo hay una demanda de ellos, hay una necesidad, hay un gusto por la lectura, hay una cosa de los chavos que me gusta muchísimo, que nos gusta muchísimo y que agradecemos mucho, que es eso, que quieren estar siempre activos en la lectura, ¿no? Entonces, poner estos libros en los puestos de revista, la verdad es que ha sido un bombazo, porque son libros muy bonitos, de unas ediciones bastante bien hechas, digamos. Cierta elegancia tienen las ediciones son cuidadas y el precio es muy accesible, ¿no? Tú en la librería hoy no te encuentras una novedad de libros que van para el canal de librerías que sea menor a 350 pesos el precio. Y estos libros siempre van a estar por debajo de los 200 pesos. Las primeras ediciones siempre llegan a 89 pesos, oscilan, ¿no? Entre los 79 y 89 pesos, y después ya se van como nivelando a manera de que el precio máximo sea de 189 pesos por tomo. Esa es una cosa que los chavos agradecen y que pueden pagar. Y entonces también por eso es que hay muy buena respuesta de su parte, ¿no? No es que no quieran leer o no les guste leer, es que a veces los libros se están haciendo cada vez más caros, los que están para circuito de librerías. Entonces eso imposibilita un poco que un chico tenga así en su bolsa 350 pesos para irse a comprar la novedad a la librería, pero sí pueden tener 200 pesos para comprarse el tomo cada semana, cada que se va colocando en puesto de revista. Entonces, ese es un factor que ayuda mucho a la compra. Y otro factor que ayuda mucho a la lectura es que las novelas son trepidantes y las atrapan, ¿no? Te atrapan y quieres más y quieres más. Es como esta cosa de las series, ¿no? Y por eso es que la colocamos en puesto de revista, porque tú como que queremos recuperar eso que antes se hacía, que Salvat, por ejemplo, cuando yo era chica hace muchísimos años, ponía los libros en serie, que eran además una sola novela, te la podía poner en distintos capítulos en el puesto de revista. Y entonces tenías que ir cada semana al puesto de revista a adquirir el capítulo de ese libro, de esa historia. Después ya se volvieron los libros y entonces ya era como, bueno, ya leí este libro, ahora quiero otro de la serie, otro del autor. Y RBA lo que hace es recuperar esta cosita bonita de ir al puesto de revista, recoger el nuevo libro que vas a leer a la semana. Entonces, Novelas Eternas es eso, es una suma pues de buenas decisiones editoriales, pero también es la respuesta de estas chicas lectoras que son tremendamente lectoras, o sea, son unas lectoras voraces que yo he sostenido a lo largo de los últimos años. Yo hice mucha carrera en la industria editorial, en la parte comercial. Conozco bien lo que pasa o lo que pasó yo trabajé 21 años en la industria editorial. Sé cómo se movió
como el interés de los lectores. Y yo sostuve durante los últimos 5 años que los lectores jóvenes, tanto hombres y mujeres, fueron los que sostuvieron la industria editorial todo este tiempo. Y en el tiempo de la crisis, que fue la peor de todas esta pandemia, ellos sostuvieron mucho el movimiento económico de la compra de libros, porque realmente le ponían interés, querían leerlo y sacrificaban otras cosas de gasto para comprarse los libros. Entonces, la verdad es que son unas lectoras que en un futuro van a ser mamás lectoras, que van a formar niños lectores y que van a hacer que esta industria editorial se sostenga de manera decorosa, ¿no? Entonces, Novelas Eternas es eso, es una reunión de 75 libros, todos escritos, no escritos, sino todos protagonizados por mujeres. Todos y cada uno de los títulos tienen que ver con un personaje femenino fuerte, potente, humano, con sus matices, ¿no? Como todo ser humano y como toda ser humana, con matices buenos, oscuros, claros, claroscuros, ¿no? Es una reunión de todas las personalidades que podamos entender como femeninas, como mujeres, ¿no? La colección ya va bastante avanzada. Empezamos en este tercer lanzamiento en México, empezó el 11 de julio, por tanto ya tenemos algunos meses andando. Todavía converge este lanzamiento del 2022, todavía converge con algunos títulos que lanzamos en el 21. Por tanto, las lectoras pueden encontrar en el puesto de revista 2 títulos en distinto orden, ¿no? Es un poco como si tú apenas acabas de empezar la colección este año, puedes tener acceso, o sea, has tenido acceso a los primeros tomos, pero también vas a empatar con otros tomos del final de la colección, porque son colecciones que duran en el mercado 18 meses más o menos, cosa que no pasa con el circuito de librería, ¿no? Es como son año y medio en el que tú vas a tener que leer cada semana. Y eso es lo que está pasando con Novelas Eternas. Y digamos, ya ahora, como es el tercer lanzamiento, ya llegamos a un punto menor, ¿no? Ya no es que estemos tirando los mismos ejemplares que en la primera edición, pero la verdad es que son tirajes impresionantes. Todavía siguen haciéndose 8,000, 5,000, 6,000 ejemplares de cada título, lo cual y además se venden y el promedio de devolución es muy bajo. Entonces es un pulso que nos dice que las lectoras siguen tras la colección, porque además las que ya la leyeron la quieren regalar. Y entonces ahora estamos también en este tema. Ese es lo bonito de estas colecciones, y Novelas Eternas es eso. Y básicamente son lectoras mujeres. Mira qué interesante. Sí, fíjate que yo, bueno, precisamente la intención de buscar esta entrevista fue por eso, porque vimos un gran interés en público joven, que era algo que yo no me esperaba, y femenino, pero también ahora masculino, bueno, ahora para entrar a la otra colección, el de Maestros del Misterio. No sé si me pudieras comentar Claro. como a qué es lo que está enfocado. Los Maestros del Fantástico está Fantástica, compuesta, perdón. Los Maestros del Fantástico está formada por 70 tomos. Empezamos el 15 de agosto, fue el primer lanzamiento, y los primeros tomos de esta colección, los 6 primeros tomos, los vas encontrando cada quincena en el puesto de revistas, y a partir del número 7 ya empiezan a ser semanalmente. Estos están dirigidos también a jóvenes, sobre todo hombres, porque hay mucha ciencia ficción, hay mucha pues, mundo fantástico de todo tipo, ¿no? Están los grandes, como H.G. Wells, que es el que más títulos tiene, porque hizo una producción impresionante, pero lo que pasa es que se seleccionan los que más tienen que ver con el mundo del fantástico, ¿no? Que puede ser un mundo gótico, puede ser un mundo de ciencia ficción,
puede ser un mundo de ovnis incluso, puede ser de... la ciencia ficción es una línea muy, muy clara en toda la colección, ¿no? Pero hay también de todos los demás, de todas las demás temáticas que convergen en el mundo de lo fantástico, ¿no? Son en total, aunque son 70 tomos, son solamente 30 autores, porque muchos se repiten. Por ejemplo, de Wells hay 9 títulos, de otros autores hay 4 títulos o 3. Pocos son los que tienen solamente una obra. Incluso hay autores que tienen más producción, o sea, que han hecho más libros, pero se selecciona lo que tiene que ver con el mundo del fantástico, ¿no? Como el creador de Tarzán, que por ejemplo, pues, no eliges Tarzán, pero sí eliges todos los que tienen que ver con la ciencia ficción. Entonces, esta colección empezamos con el clásico de La máquina del tiempo, que lanzamos el 15 de agosto, y después vino Drácula, que fue a los 15 días posteriores se publicó Drácula, después Frankenstein, luego El gato negro y otros cuentos. Y ahorita está en el mercado La guerra de los mundos de H.G. Wells y está El extraño caso del doctor Hickey. Son los que están ahorita en el mercado como nuevos lanzamientos, digamos, ¿no? Ya esos ya cada semana se va colocando una novedad para que los chavos vayan a los puestos de revista. Son en total 70. Es una colección que, como decíamos un poco en el comunicado que hicimos, es una colección que nos llena de orgullo, pero además de mucha emoción, porque son libros que sí se escribieron 200 años atrás casi, ¿no? O sea, la gran mayoría, estamos hablando de muchos años atrás, y cómo es que siguen siendo actuales, ¿no? A pesar de eso, esa ciencia ficción o ya se hizo realidad o sigue siendo ciencia ficción a pesar de todo lo que hemos descubierto en el mundo y todos los avances tecnológicos, científicos, médicos, todo. Esta imaginación de los autores sigue viva, o sea, no nos ha rebasado a pesar de que nos han rebasado tantas cosas, ¿no? O sea, a pesar de que nos han pasado tantas cosas que apenas hace incluso 25 años no creíamos que iban a pasar, ¿no? Y esto se adelantaron 200 años, es impresionante, y todavía siguen sin estar rebasados. Entonces, lo bonito de esta colección es un poco decir, no todo está escrito todavía, a pesar de que muchos estemos o que la pandemia nos haya dejado un poco preocupados porque qué más sigue, ¿no? ¿Qué más nos puede pasar después de todo lo que nos ha pasado? Es un poco decir, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que esto puede generar otras grandes ideas creativas para la gente que lo lea, ¿no? Y los chavos que además están produciendo, están leyendo, están haciendo, están buscando. Es una colección que pensamos puede contribuir con su granito de arena a que estos chicos también pues nos empiecen a dar respuestas sobre cosas, ¿no? Son puntos de partida que te hacen repensar el pasado, pero también te hacen repensar el presente y te hacen repensar el futuro. Esta ciencia ficción se ha quedado corta, ¿no? Pero todavía hay que decir, mucho que decir. Y creo que el momento de lanzarla es el momento exacto, porque ya hemos como digerido pues estos matices que la vida nos ha permitido analizar, contemplar, entender, explicar, ¿no? Estamos en un momento en el que todos, yo creo que a ninguna persona nos ha dejado inmóvil la pandemia, ¿no? Todos hemos hecho, hoy nos encontramos haciendo cosas muy distintas a las que hacíamos hace 3 años. Muchos, ¿no? O sea, poquito o demasiado, algo nos cambió. Entonces estamos ahorita todos en la humanidad, incluso toda la humanidad, estamos repensándonos nuestra propia vida, y creo que acercarte otra vez a estas novelas es un poco sazonar, matizar estos sentimientos que nos están sucediendo.
Es un momento Claro. justo, exacto, para lanzarla. Y por eso la respuesta es impresionante. También los chicos están vueltos locos, a pesar de que tú dices, pero esas ediciones ya las han publicado, porque se han publicado todas las editoriales, como son libres de derechos, todos los libros, porque ya tienen más de 200 años, o poco menos de eso, ya son libres de derechos, ya cualquier editorial las puede publicar, ya no pagas derechos a nadie. Lo único que empeñas es la edición, el trabajo de edición que le vas a poner, la impresión, ¿no? Los costos son menores porque ese 10% que regularmente le pagas a los autores o un poco más que le pagas a las agencias literarias cuando les compras una obra, ya no le estás pagando. Entonces hay muchas ediciones que hay en el mercado. Tú vas a la librería incluso y pides un libro de estos y te sacan una gama impresionante. Lo bonito de estas colecciones es que pues tienen una línea, ¿no? Una línea editorial, una línea tipográfica, una presentación, una cosa que les hace tenerlas en una sola, con una sola pincelada, todas juntas y al mismo tiempo. Es lo bonito de esto, porque son trabajos cuidados, bien hechos, que como son tirajes grandes, se permite tener una pasta dura, un papel poroso, un papel bonito incluso, ¿no? Con estas características. No son propiamente ilustrados, pero sí tienen algunas ilustraciones en blanco y negro. Eh, las cajas de lectura son bastante amplias, por lo que tú puedes leerlo sin problemas, a pesar de que no tengas la excelente vista, ¿no? O sea, se empeñan cosas en las ediciones en este tipo de series, porque como haces tirajes altos, el precio unitario te queda un poco más accesible, ¿no? Cosa que a veces no se logra con los libros nuevos, porque pues, tienes el gasto del autor, el adelanto del autor, no sé qué, y estas no. Y entonces nosotros apostamos a esto a pesar de que haya tanto en el mercado, porque los chicos las quieren tener todas juntas de una misma forma, ¿no? Porque es súper bonito. Y además luego, porque hemos visto que muchos chicos suben los videos y dicen, es que yo ya lo tengo en una edición de, no sé, de Mexicanos Unidos, ¿no? Pero la pones y dices, pero prefiero esta porque está muy bien, la colección está muy bien pensada, está muy bien hecha. Incluso se trata de recuperar en las ediciones del Maestros del Fantástico esto que se hacía antes con los libros casi a mano, ¿no? Estos que tenían incluso como pues, incrustaciones casi como de oro, ¿no? Porque eso se podía. Y lo que hacen, porque además en la época donde la mayoría de estos títulos se publicó, había un auge por la publicación de obras elegantes, ¿no? Así como demasiado trabajadas, con mucho empeño, pero además con mucha dedicación, con una cosa de ponle el oro aquí, ponle la imagen acá, ilústrale acá, no sé qué, porque fue un momento en el que la industria editorial se volcó por hacer ediciones de colección, ediciones que no fueran, que no tuvieran una corta vida, sino colecciones que se pensaran tener en tu librero por muchos años, ¿no? Entonces también lo que hace Maestros del Fantástico con estas cosas que le hacen a las portadas, a la edición, es un poco recuperar también ese trabajo editorial que ya hoy se ha perdido, empezando por los costos y empezando porque los editores ya no tienen tiempo de trabajar tan detalladamente un título porque tienen que producir al año 50 novedades y entonces no les da tiempo, ¿no? Ni siquiera de revisar perfectamente bien los manuscritos. Eso se ha perdido Claro, porque hay también una necesidad en las editoriales de publicar y publicar y publicar, entonces el trabajo del editor también se diluye, ¿no? O sea, un editor tiene que estar leyendo 10 títulos a la vez y por más que sea cuidadoso y empeñe su trabajo, empeñe su tiempo, empeñe su labor, pues digo, tienes que trabajar 10 a la vez y no vas a lograr esto que se logró en ese entonces, ¿no? Y lo que quiere esta colección también es recuperar esa cosa, esa sensibilidad, digamos, ese entusiasmo, esa elegancia de las ediciones, ¿no? Y los chavos lo ven y les fascina.
porque pues, ya no es común que te encuentres ese tipo de ediciones, porque entonces te compras los libros a 1,000 pesos, porque hacer una edición así implica que un libro te cueste eso. Sin embargo, estos, como te decía, son libros que están a un precio bastante accesible, en un lugar donde los chicos pasan, porque además no tienen que detenerse o ir a la librería a preguntar, porque luego en la librería también nos sucede que los chavos que están en la librería ni siquiera saben dónde. Si tú llegas y les dices, quiero un libro de fantástico, a veces también los chavos de las librerías no saben exactamente en qué área buscar o dónde buscarte. Sin embargo, estos libros están al paso de los chicos, ¿no? Tú pasas siempre, seguramente, por algún puesto de revista, ¿no? Siempre que, si vives en una gran ciudad o en una ciudad que tenga puestos de revistas, vas a tener acceso a estos libros. Y eso también es algo importante, porque lo que se sostiene de que no leen, no leemos los mexicanos, tiene que ver más bien porque pues luego hay trabas para que te encuentres con el libro que quieres, ¿no? Y esto de ponerlo a tu paso, de hacer tirajes grandes, de hacerlos accesibles a nivel económico, hace que sí leamos, no que no queramos leer, es que queremos leer, pero a veces no lo tenemos a la mano, y estos están a la mano. Entonces, tú también Claro, puedes hacer tu convenio ahí con el señor que atiende el puesto de revistas de tu colonia y ya, ¿no? Que te asegure tus coleccionables y entonces tú ya nada más pasas a recogerlo y disponerte a leer, ¿no? Entonces, o sea, este es un proyecto muy bonito que sobrevive y que se engrandece y que se hace, pues finalmente negocio, porque está pensado para los lectores de a pie, ¿no? Para pues el mexicano medio al que ahora todos pertenecemos, ¿no? Entonces son colecciones bien claro. hechas para, para todos nosotros, para los lectores que queremos no llenar una biblioteca, sino pues, llenar esta necesidad de lectura. Claro, eso que dice de las ediciones me llama la atención precisamente porque vi que muchas chavas los coleccionaban incluso por bonitos. ¿Sí? Entonces ya como que eso les hacía ver que lo podía leer, ¿no? O sea, como que esa combinación de una buena edición, de una lectura clásica, que sabes que te vas a pasar un buen momento leyéndolo, es una combinación ganadora, ¿no? Y bueno, también el sello ya tiene su experiencia. Ahorita me estaba acordando de otra que hubo, no, igual y me estoy equivocando, pero creo que ustedes llevaron también unos de filósofos, Sí, o de, así empezó, sí, ¿no? de Y Gredos. fue todo una locura eso. Y Eso, todavía hasta el día de hoy los subastan y creo que están más caros de lo que se vendían en ese tiempo. exactamente, fue la colección Grandes Pensadores y haz de cuenta que lo que se hizo en esa ocasión, porque RBA tenía, o ya no tiene porque ya la vendió, una colección que se llamaba Gredos, donde estaban todos, estaba Platón, Cicerón, Nietzsche, todos los grandes pensadores de la historia. Pero esas ediciones, como eran tirajes pequeños en Gredos, eran carísimos. De hecho, a México no llegaba la colección completa porque se vendía en firme, directamente de España se traía, pero las librerías lo tenían que comprar en firme, sin derecho de devolución, y las librerías no se arriesgaban. Entonces, eran poquitas librerías, por ejemplo, Péndulo sí los tenía, Lugar de la Mancha a veces, pero no todos. Péndulo sí los llegaba a tener, pero era muy difícil que el público general encontrar esos títulos de Gredos en las librerías, sobre todo como colección completa. Y cuando RBA dice, bueno, vamos a recuperar Gredos, pero para el gran público, empezaron con estas ediciones de coleccionables, les bajaron el precio porque costaban 89 pesos y el más caro 129 pesos en ese entonces, pero eran libros igual, pasta dura, unos tomos de este tamaño, muy bien, el papel era súper bonito porque es de ese agüezado porosito que no pesa a pesar de que son libros así, y tiraron 30,000 ejemplares del primero, por ejemplo, que me acuerdo era Platón, y entonces se vendió como loco, así. Y entonces
como que dijeron, como, ¿qué pasa, no? ¿Por qué Gredos no se vendía? Pues no se vendía por eso, porque era muy caro. No porque no hubiera público para eso, sino que era tan caro que quien en ese entonces, o sea, estamos hablando de 7 años más o menos de esa gran colección, que el que la gente pagara a los grandes filósofos, pues decías, bueno, pues sí, a lo mejor hago el esfuerzo, pero a lo mejor no soy un gran lector de eso, y qué tal si compro y ni lo leo, ¿no? Y entonces el éxito de esta colección fue arrolladora, arrolladora, vendieron lo que no está escrito, todos los puestos de revista, porque en ese entonces los puestos de revista como que decían, no me mandes tanto, ¿no? No quiero arriesgarme porque, y si no se vende, son grandes pensadores, son filósofos. ¿Quién lee en México filosofía? Y ellos se llevaron un tremendo susto a lo bueno al ver cómo se vendía, porque de verdad fue una colección que le permitió a RBA pues, hacer otros proyectos, ¿no? Porque qué mejor respuesta que la filosofía se vendiera en puestos de revistas simplemente por el hecho de bajarle el precio, ¿no? No era que no hubiera lectores, es que el precio tenía mucho que ver, la edición tenía mucho que ver, la distribución tenía mucho que ver, como en estas cosas, ¿no? Porque a veces nos pasa que una editorial saca un buen libro y te dice, encuéntralo en las librerías de prestigio. Ya no hay librerías de prestigio y luego, yo vivo en Oaxaca, vivimos en un pueblito así, aquí no hay una librería. Vamos a la ciudad y no alcanzan a llegar estos libros a la ciudad. Entonces también es una cuestión de distribución, ¿no? Porque estos libros están en todos lados y los otros no alcanzan a llegar a las librerías. Entonces, todo ese conjunto de cositas ha hecho que este tipo de ediciones tengan el impacto que tienen y lleguen al público al que queremos que lleguen. Porque sí, Claro. hay público para todo. Claro, y es impresionante. Bueno, también con esto de novelas externas y maestros del fantástico, yo veo un fenómeno muy parecido, con otro matiz, ¿no? Digamos, ahí tal vez el precio no era el problema, sino que tal vez no tenía ese plus de que fuera un libro bonito, que además estuviera bien editado, porque hay libros que los compras y tienes que estar ahí como Exacto, miope, aunque exacto. tengas lentes, batallando para leerlo. Entonces, este libro son muy bonitos. Bueno, yo pienso que también por eso a tanto nuestros lectores les ha gustado, han buscado, hicimos unas escaletas más o menos de cómo va la venta y veo que los lectores van al trabajo que se está haciendo. Y por otro lado, me gustaría preguntarle qué otras colecciones importantes ahorita están llevando que Em, piense que estaría bien comentar. De la anterior a esta tuvimos la de minerales, que son, aunque sonara que es un público al que no va dirigido, pero sí, porque si le buscas el lado bonito también a la cuestión de minerales, es todos los minerales, cada tomo, esos no son libros, pero son fascículos y trae la muestrita del mineral, un poco de dónde se descubrió ese mineral, dónde se da, para qué se produce, es como un recorrido de los minerales a nivel mundial. Es una colección bonita, digamos, es un mercado muy particular, pero si le piensas y le das la vuelta y así como nosotros pensamos cuando hicimos la difusión, es una colección que va a un gran público, puede ir a los papás de estos chicos que están leyendo esto, puede ir a las chicas también porque son cositas que vas coleccionando y que además ahora pues es que todo tiene que ver con los minerales, ¿no? De lo que estamos hablando, todo viene de ahí, todo viene de la tierra, todo viene del mineral, todo viene de esto, y es un poco también ubicarse en dónde estamos parados gracias a esos descubrimientos. Esa es una colección que está ahorita en los puestos de revistas, está conviviendo con estas, que son las que están, déjame pensar qué otra tuvimos, porque ya estas son las 3 últimas con las que cerramos el año. Y
y déjame, Grandes Mujeres también fue una colección que así se llama, Grandes Mujeres, Sí. y otra que fue Mujeres Poderosas. Esas igual se fueron lanzando a principios del año y todavía siguen en los puestos de revistas y son luchadoras. No son tanto novelas, sino son biografías de mujeres que tuvieron que ver con cambiar el mundo de alguna manera, ¿no? Desde su mundo personal o desde su lugar en la política o desde su lugar en la antropología, en su lugar en las ciencias. Y son más bien son no ficción, ¿no? Son novelas, son títulos de no ficción. Porque lo que hace con todos los proyectos que se lanzan anualmente es como un poco de todo, ¿no? Así como los libros, tú tienes ciertas áreas que quieres llenar y entonces para que no se canibalicen los mismos lectores, no les pones algo igual en un mismo periodo, ¿no? Sino vas como dirigiendo los proyectos a un público distinto, a un nicho distinto para que todos los lectores tengan opciones para compra y lectura en los puestos de revistas y nosotros podamos también como ensanchar las áreas que manejamos. Entonces surgió grandes mujeres poderosas, grandes mujeres, novelas eternas, minerales y maestros del fantástico. Son las 5 que lanzamos este año. Todavía del siguiente no sabemos qué vendrá, pero este año lo concluimos con estas y es una pincelada para distintos grupos de lectores. Claro. Oye, y también un poco para los lectores, por ejemplo, si alguien tiene su colección, pero digamos no la ha terminado, la quiere terminar, la editorial te puede mandar, o sea, tú pagas, no sé, como un extra para que te envíen como ese fascículo especial, digamos, el primero que ya no lo encuentres ya en ninguno, Ajá. o alguna estrategia que puedas recomendar. Sí, fíjate que ya es una página en Facebook, es que en México ha sido difícil porque en España sí que lo tienen súper armado lo de los coleccionables, lo tienen muy armado, tienen su tienda en línea, tú accedes a la tienda en línea y los puedes ir pidiendo, te suscribes también. Lo que pasa es que en México el tema de la suscripción es un poco más difícil y no han logrado lo que se ha querido por muchos años, pero hay una página en Facebook que se llama Coleccionables RBA, en donde tú puedes conseguir los títulos anteriores, siempre y cuando ya hayan sido lanzados al mercado y que ya hayan entrado en la etapa de devolución, ¿no? Digamos, la etapa de devolución que yo publico el libro, lo mando a puestos de revistas y en caso de que algún puesto de revista no lo haya vendido, tiene tantos días, 90 días para devolverlo. Y entonces a mí me regrese como editorial, me regrese otra vez a mi punto de distribución. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, yo quiero de Maestros del Fantástico, quiero conseguir el primero, a lo mejor todavía no es periodo de conseguirlo, pero ellos te dirán, mira, todavía no nos llega, nos llegará a tal fecha, pero tú les escribes por el Facebook y te responden y te van poniendo al día. Depende de la zona donde vivas, es más fácil que te lo manden a la Ciudad de México, porque ellos están en la Ciudad de México, pero también te cotizan los envíos al interior de la República. Los precios te los respetan, los precios que tiene el puesto de revistas te los respetan. A lo mejor lo que sí hay que pagar es el envío si estás fuera de la Ciudad de México. Y que no es tan rápido, o sea, que no digas, híjole, se me fue el tomo de la semana pasada, ya lo quiero conseguir. No es tan fácil porque no ha llegado en devolución. Entonces, pero sí lo puedes conseguir en este periodo, en un periodo de 3 meses, sí lo vas a poder conseguir. Que se estén tranquilos porque sí se puede, pero sí el ansia luego te gana porque dices, no, pero es que yo ya lo quería y no sé qué, y entonces eso hace también que se haya desarrollado también un mercado alterno a esto, porque tú ves en plataformas de venta en línea como Mercado Libre, sobre todo Mercado Libre que es más de persona a persona, que ya te los dan súper caros porque aprovechan que los chicos están vueltos locos buscando el material y entonces pues lo pagas hasta en 500 pesos, 700 pesos están pidiendo, ¿no? Pero si tú
te tranquilizas un poco y aguantas el tiempo, los puedes conseguir con ellos sin problema. Se llama, así está, Coleccionables RBA en Facebook, México. Ah, muy bien. ¿Mm? Bueno, pues muchas gracias por estos minutos que nos diste. Pues ya saben a nuestros seguidores que cómo conseguir los que ya sobre las colecciones y otras colecciones más. Y Claro. pues muchas gracias, Abigail.